Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad vengo a presentar la que fue mi experiencia en la asignatura Intervención y Tratamiento Psicológico en la Comunidad, cuyo profesor es el doctor Alvin Fumero, y la cual se desenvolvió durante un periodo de 12 semanas. La intervención y tratamiento psicológico en la comunidad que realicé tuvo como escenario al Centro Nefrológico Hugo Chávez, una dependencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicada en la avenida Manuel Felipe Tovar, Quinta Cospe, número 17, en la urbanización San Bernardino, en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. Allí tuve como tutora institucional a la doctora Carla Nares, quien es médico nefrólogo y es la directora médico de este centro. Una vez realizadas las actividades de inserción del interventor en la comunidad, se procedió a las actividades propias de evaluación con fines de la elaboración del diagnóstico comunitario. Para ello se hizo uso de instrumentos psicométricos. Destacamos en particular los dos que se usaron en primer término, como son la curva de calidad de vida y la rueda de la vida. Con los resultados obtenidos en estos dos primeros instrumentos, se logró una suerte de diagnóstico preliminar que hubo de ser afinado a través del uso de test psicométricos estandarizados. En el caso de la intervención que a mí me correspondió realizar, se aplicaron los siguientes instrumentos psicométricos. La escala de estrés percibida de Cohen, Kemmerk y Mermelstein, traducida al español por Eduardo Remor. También se aplicó el test APGAR de funcionalidad familiar. Y por último, se aplicó el cuestionario de administración del tiempo producido por la Universidad de Guadalajara en México. Los resultados de este conjunto de 5 instrumentos de evaluación condujeron en conjunto con la realización de entrevistas focalizadas y de diálogos coloquiales con ciertos representantes de la comunidad que fueron considerados como informantes clave, a concluir, con base en los resultados de todos estos elementos diagnósticos, que las variables a ser objeto de intervención en este proceso son las siguientes. En primer lugar, el inadecuado manejo del tiempo libre y de recreación. En segundo lugar, la alteración de la funcionalidad familiar. Y en tercer lugar, en términos cuantitativos, aunque en términos cualitativos podría decirse que ocupa el lugar preponderante, como es el estrés percibido. Estas variables tienen como contexto el hecho de que el escenario escogido es un centro nefrológico. Un centro nefrológico es un lugar donde se le dispensa a enfermos renales crónicos un tratamiento sustitutivo de la función renal, que en este caso es la hemodiálisis, el cual es un tratamiento que tiene importantes exigencias físicas y emocionales de los pacientes que son sometidos a él, quienes deben estar conectados a un dializador por lo menos durante 3 horas y media, si no 4, 3 veces a la semana. Esto hace que se altere la funcionalidad familiar, que el tiempo del paciente y de su cuidador se dedique centralmente al poder cumplir con la diálisis y con la realización de los exámenes paraclínicos y las consultas médicas, más el cuidado de la alimentación, con lo cual, pues estas variables que han sido consideradas en el diagnóstico como dignas de ser objeto de intervención, pues tienen perfecto y pleno sentido. Tomando en consideración los resultados del diagnóstico comunitario, se procedió a formular un objetivo general del proceso de intervención, el cual fue promover el bienestar psicosocial a los pacientes y sus familiares que conforman una comunidad en el Centro Nefrológico Hugo Chávez, que les permita manejar adecuadamente el tiempo libre, ocio y descanso, así como mejorar su percepción del estrés que afrontan, al igual que la dinámica de funcionamiento familiar afectada por la enfermedad renal crónica, así como el diseño y ejecución de talleres informativos y formativos para dicha comunidad y orientación psicoeducativa familiar en pro de la mejora de su funcionalidad. Dicho objetivo general se desgajó en dos objetivos específicos, uno para cada una de las semanas que duraría la intervención. El objetivo específico de la semana 1 fue realizar el proceso de inserción e investigación en el escenario, observar de manera directa y participativa los diversos ambientes de trabajo de la institución y su funcionamiento interno, llevar anotaciones generales, validar normas para la realización de la intervención, dada la especial condición de salud de los pacientes que integran la comunidad. El objetivo específico para la segunda semana fue aplicar instrumentos de evaluación, específicamente curva de calidad de vida y rueda de la vida, a una muestra de los pacientes y familiares del Centro Nefrológico Hugo Chávez, así como realizar entrevistas y diálogos coloquiales con dichos sujetos de estudio y personal del centro. Llevar un registro anecdótico y revisión de material informativo y bibliográfico sobre psicología comunitaria, ejecutar actividades propias del escenario afines a su intervención y construir y aplicar instrumentos de evaluación de la calidad de vida y rueda de la vida.
El objetivo de la tercera semana fue analizar la información recabada, describir y presentar el diagnóstico y necesidades del Centro Nefrológico Hugo Chávez, diálogos coloquiales con pacientes y familiares, entrevistas a pacientes y familiares y aplicación de test psicométricos seleccionados. El objetivo específico de la semana 4 fue planificar estrategias de abordaje, intervención y tratamiento psicológico de la comunidad del Centro Nefrológico Hugo Chávez, elaboración del borrador del plan de intervención, más diálogos coloquiales con familiares de pacientes sobre el estrés del cuidador. El objetivo de la semana 5 fue entregar el plan de intervención y tratamiento psicológico comunitario del Centro Nefrológico Hugo Chávez, realizar el abordaje y ejecución de actividades psicoeducativas, específicamente una charla interactiva sobre el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento a dos grupos de pacientes y dos grupos de familiares. El objetivo específico de la semana 6 fue elaborar y exponer una cartelera sobre el manejo del tiempo, la necesidad de esparcimiento y ocio, repartir folletos sobre el manejo del tiempo de ocio en pacientes con enfermedad renal crónica, programar y ejecutar una charla interactiva vía WhatsApp sobre la importancia del descanso y la recreación para la salud mental. Continuando con los objetivos específicos de la intervención comunitaria realizada, encontramos que el correspondiente a la semana 7 fue programar y ejecutar una actividad de crecimiento y relajación, la banda sonora de tu vida, y una actividad psicoeducativa de promoción y prevención psicológica, que fue un conversatorio sobre la audición musical como actividad de esparcimiento dirigido. El objetivo específico de la semana 8 fue programar y realizar un conversatorio sobre comunicación efectiva y asertiva en la familia y la pareja, con pacientes y familiares del Centro Nefrológico Hugo Chávez. El objetivo específico correspondiente a la novena semana fue programar y ejecutar un taller de meditación vipassana, una sesión de visualización dirigida y una de relajación muscular como mecanismo para el manejo del estrés por pacientes y familiares de la unidad nefrológica Hugo Chávez. El objetivo específico de la semana 10 fue programar y ejecutar un taller en formato online sobre comunicación asertiva y mejora de la funcionalidad familiar, especialmente concebido para cuidadores de pacientes del Centro Nefrológico Hugo Chávez. Para la semana 11, el objetivo específico fue la realización y difusión a través de la red WhatsApp de una sesión de visualización dirigida sobre el tema del arraigo y la gestión de las emociones y de un cineforo sobre el rol de la familia en el apoyo de un paciente con una enfermedad crónica grave. Finalmente, el objetivo específico de la semana 12 fue establecer acuerdos para mantener los avances generados de la intervención, presentar resultados de la intervención y tratamiento en psicología comunitaria mediante informe final para la Universidad de Yacambú y el Centro Nefrológico Hugo Chávez, dedicar una serenata a todos los integrantes de la comunidad, programar y ejecutar una sesión de cierre emocional con la intervención con los pacientes y sus familiares, que tuvo el título tentativo de Pinta el color de tu esperanza. Durante la primera semana de la intervención, el objetivo específico fue realizar el proceso de inserción e investigación del interventor en el escenario, así como observar de manera directa y participativa los diversos ambientes de trabajo de la institución y su funcionamiento interno, llevar anotaciones generales, validar normas para la realización de la intervención, dada la especial condición de salud de los pacientes que integran la comunidad. Como experiencia personal puedo relatar que yo me había aproximado al escenario previamente para solicitar su permiso para la postulación. Y la primera sesión fue precisamente con mi tutela institucional, quien me puso al tanto de una serie de elementos que yo desconocía completamente, como cuáles eran los riesgos, las condiciones de seguridad, las pautas que debía obedecer, las normas médicas que estaban involucradas, así como empezar a conocer la realidad médica, emocional y existencial de cada uno de estos pacientes. También sostuve durante la primera semana una reunión con la administradora del centro, quien me impuso de las reglas de funcionamiento material del mismo. Y finalmente, pues desarrollé una actividad de autopresentación, pues a pesar de que el personal fue extremadamente colaborador y advirtió de mi presencia a la comunidad, pienso que la mejor manera de lograrlo, y menos mal que así lo hice, fue presentarme ante cada uno de los segmentos de la comunidad, vale decir, ante los pacientes y ante sus cuidadores, en el entendido de que este es un centro grande que opera con tres megagrupos, uno que va lunes, miércoles y viernes, uno que va martes, jueves y sábado, y que cada megagrupo tiene tres turnos, un turno a las 6 de la mañana, un turno a las 11 y un turno a las 2 o 3 de la tarde, dependiendo. Entonces hubo que realizar esta actividad con cada uno de esos segmentos, de manera que cada uno de ellos conociese de la presencia del interventor y de la actividad que se estaba realizando. También en la primera semana me correspondió familiarizarme con los procedimientos y rutinas propias de las salas de diálisis, para lo cual tuve que hacer observación y entrevistas con el personal de enfermería, quien cumple un rol importantísimo en este tipo de centros, porque llevan a cabo la mayor parte de las actividades. Tuve que generar nuevas prácticas de bioseguridad, conocer la diferencia entre una sala positiva, es decir, donde hay pacientes que tienen hepatitis C, por ejemplo, y las precauciones que debía tener, y de alguna manera irme presentando e ir acostumbrando a la comunidad a mi presencia en un acto que es
difícil de tolerar y que es un acto que hasta cierto punto es íntimo, como es la realización de una sesión de hemodiálisis. Durante la segunda semana, el objetivo específico fue la aplicación de los instrumentos, en particular de la curva de la calidad de vida y la rueda de la vida, a una muestra que previamente fue seleccionada en acuerdo con el tutor académico, así como la realización de entrevistas y diálogos coloquiales con estas mismas personas, llevando un registro anecdótico y una revisión de material informativo y bibliográfico sobre psicología comunitaria que me permitiese poder realizar estas actividades que eran completamente novedosas para mí. Durante esa primera semana también presté mi colaboración en actividades propias del escenario que fueran afines a la intervención, como fue la revisión de historias clínicas para verificar si tenían o no lo relativo a la historia psicológica, así como proceder pues a la aplicación de estos test. Las imágenes que se muestran en esta lámina pues corresponden a entrevistas realizadas con algunos sujetos. Este en particular me fue indicada por mi tutora institucional, así como la aplicación del test de la rueda de la vida y del test de la curva de la calidad de vida, lo cual implicó un aprendizaje ya no del qué, sino del cómo, por cuanto muchos de estos pacientes nunca habían sido evaluados psicológicamente, nunca habían contestado una prueba psicológica, tenían cierto grado de reticencia, entonces tuvo que aprender cómo persuadirlos, cómo convencerlos de que esta actividad de evaluación iba a redundar en beneficio suyo y de la comunidad, lo cual constituye un aprendizaje que ciertamente agradezco. Fue particularmente interesante por las dificultades que conllevó aprender a entrevistar y aprender a aplicar este tipo de pruebas en pacientes que se encuentran en ese momento en situación de diálisis, como se ve en la imagen que está allí. Esos pacientes que están allí están conectados a una máquina, bien a través de un doble catéter ubicado aquí en la región del cuello por lo general, o bien a través de una fístula arteriovenosa generalmente ubicada en los brazos. Eso implica punciones, implica el tener que batallar contra alteraciones de la presión sanguínea, contra los calambres que suelen ser muy comunes en este tipo de circunstancias y hubo la necesidad de aprender entonces cómo hacer una evaluación en estas especiales condiciones. Durante la cuarta semana, la cual tuvo lugar del 10 de junio al 14 de junio, el objetivo específico fue comenzar a planificar las estrategias de abordaje, intervención y tratamiento psicológico en esta comunidad del Centro Nefrológico Hugo Chávez, para concluir con la elaboración de un borrador del plan de intervención y empezar a tener diálogos coloquiales con familiares de pacientes sobre el estrés del cuidador. Aquí ya se capitalizó el proceso de inserción del interventor y la confianza que se fue generando a lo largo de las semanas previas para poder entonces tener diálogos coloquiales con pacientes perdón, con cuidadores de pacientes y que estos pudiesen comentar su realidad, comentar sus vicisitudes, sus experiencias sin tener el temor de ser evaluados o de ser juzgados por mí en mi condición de interventor durante esta misma semana, al mismo tiempo que conjugaba estos diálogos que realizaba con múltiples sujetos, múltiples familiares que se fueron acercando a mí incluso de manera espontánea, también se fue generando un borrador de plan de intervención que aparece pues allí en la lámina que están ustedes viendo en este momento. Durante la semana 5, que fue del 17 de junio al 21 de junio, el objetivo específico fue entregar el plan de intervención y tratamiento psicológico comunitario del Centro Nefrológico Hugo Chávez y realizar el abordaje y ejecución de actividades psicoeducativas, en particular una charla sobre el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento a dos grupos de pacientes y dos grupos de familiares. Como interventor, debo decir que ya en este momento fue cuando empecé a disfrutar muchísimo más intensamente la actividad de intervención. En primer lugar, fue hermoso poder acercarme a grupos y ya plantearles actividades específicas, ya salir de lo que era la evaluación y la averiguación y darme información para yo empezar entonces a aportar, para yo empezar a darles a ellos. La primera actividad que se realizó fue una actividad interactiva de afrontamiento del estrés, en el cual tuvo un componente psicoeducativo que fue la información acerca de qué es el estrés, la dimensión de Celie, como una realidad biológica, cognitiva y fisiológica, producto de la percepción de ser incapaz de satisfacer las demandas del entorno, hasta la percepción del estrés que es fenomenológica, y esa información fue traducida y fue interesantísimo eso, de traducir información densa desde el punto de vista psicológico para personas que no son psicólogos, para personas que no son estudiantes, que son legos, y que la pudieran comprender, y luego realizar actividades que tienen que ver con los estilos de afrontamiento, con las estrategias de afrontamiento, en particular con las de afrontamiento activo y afrontamiento pasivo, o centrado en el estresor o centrado en el manejo y regulación emocional.
Durante la celebración de estas actividades hubo movilizaciones emocionales interesantísimas que fueron objeto de contención emocional porque no pudieron ser objeto de trabajo psicoterapéutico, por razones más que obvias, pero que empezaron a establecer unos lazos muy cercanos, cualitativamente interesantes y recompensantes como persona entre la comunidad y yo como interventor. Y las dinámicas fueron muy diferentes cuando se trató de pacientes a cuando se trató de cuidadores. Con pacientes, los pacientes pues hacían una serie de apreciaciones acerca de la enfermedad, tratando de ser resilientes, aun cuando algunos veían, por ejemplo, en la silla de diálisis una silla eléctrica, mientras que los cuidadores, fundamentalmente mujeres, daban mayor expresión a su sentimentalidad, a su emocionalidad. Realmente fue una primera semana de ejecución de las actividades que resultó enriquecedora para mí. Esta misma semana 5, pues dio lugar a la aplicación de este taller interactivo con pacientes cuando se utilizaron estrategias diferentes. Se utilizaron, por ejemplo, unas habladores que representaban las emociones en forma de emoticón y concluyó la semana con la entrega al escenario del plan de intervención que se iba a realizar a lo largo de las restantes semanas. A lo largo de la semana 6, que fue del 24 de junio al 28 de junio, el objetivo específico fue abordar el tema del tiempo libre, el tiempo de ocio y de recreación. Específicamente fue elaborar y disponer una cartelera sobre el manejo del tiempo, la necesidad de esparcimiento y ocio, repartir folletos sobre el manejo del tiempo de ocio en pacientes con enfermedad renal crónica y programar y ejecutar una charla interactiva vía WhatsApp sobre la importancia del descanso y la recreación para la salud mental. En cuanto a mi experiencia durante esta semana, pues tengo dos vivencias que exponer para ustedes. La primera, que yo no soy un hombre habilidoso con las manos y tener que realizar una cartelera, pues fue un reto. Sin embargo, pues gracias a la dinámica de la intervención, conseguí recursos que no sabía que tenía y pude producir esa cartelera que ustedes pueden observar en la imagen del medio. En cuanto a la actividad del volanteo, pues es primera vez que la realizaba y tengo una experiencia bastante conmovedora cómo fue que, encontrándome en la sala positiva, repartiendo estos volantes, se los puse sobre la cobija, porque suele hacer mucho frío en esas salas, a una persona y la persona sintió que yo le puse las manos en la cobija y me le dije, soy yo, Héctor Cardoso, soy el pasante. Y me dijo, buenas, ¿cómo está, licenciado? Y yo le dije, bien, le tengo por aquí un volantico en relación con el tiempo libre. Y la persona me dijo, licenciado, lléveselo, que yo soy ciego, yo no sé leer si no es con braille. Y la verdad es que la respuesta fue tan conmovedora, no sabía, no conocía yo totalmente al escenario, que le dije, bueno, entonces permítame sentarme a su lado y leerle y describirle lo que dice este volante. Y lo recuerdo como una experiencia realmente muy, muy hermosa. En esta misma semana 6, además de confeccionar la cartelera y el volante que usted puede encontrar allí, realicé una charla vía WhatsApp acerca del tiempo libre y lo hice en este formato precisamente para demostrar que puede haber estrategias de ocio pasivo, es decir, que no implican deambulación, que no implican movimiento corporal, utilizando las redes sociales y utilizando la tecnología como es la Internet. De esta manera, pues se trasciende un poco la banalidad de estar consultando redes sociales todo el día y se le muestra vivencialmente a los que participaron en el taller las posibilidades infinitas o cuasi infinitas que ofrece esta tecnología. En particular, se le dieron tres experiencias. Visitar un museo español, una visita virtual, presenciar un concierto de la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, bajo la dirección de Dudamel, la fuga con pajarillo del maestro Aldemaro Romero, y la lectura de un audiolibro que fue el primer capítulo del Principito. Estas actividades fueron muy bien recibidas por la comunidad y durante varios días estuvieron comentándome acerca de ellas y disfrutando de estas opciones a través de la red WhatsApp. En el curso de la séptima semana, que transcurrió del 1 al 5 de julio de 2024, tuvimos una jornada reportada. El 5 de julio no se realizaron actividades en el centro y esta fue una semana que tuvo como objetivo específico programar y ejecutar una actividad de crecimiento y relajación llamada La Banda Sonora de tu Vida y una actividad psicoeducativa de promoción y prevención psicológica que fue un conversatorio sobre audición musical como actividad de esparcimiento dirigido, las cuales se conjugaron en una misma actividad. Esa actividad tiene su origen en mi condición de ser músico. Yo estudié música durante muchísimos años y me dediqué al piano con bastante seriedad e intensidad. Y de allí pues tengo una especial sensibilidad por esta disciplina artística. Y concebí precisamente para estos pacientes, se me iba a salir el nombre, mis pacientes, mis enfermos y familiares, una actividad llamada La Banda Sonora de tu Vida, que parte de una metáfora muy sencilla. La vida es como una película y esa película tiene sentido y es mucho mejor cuando tiene música.
Sí, esto es cierto, pues entonces en la escena inicial con que comienza el taller, que es mostrar una escena de la Guerra de las Galaxias con banda sonora y sin banda sonora, pues tiene el efecto que tuvo, que fue que la gente se dijera, ah, pero es que en la primera escena faltaba algo fundamental y se dieron cuenta que era precisamente la música. Aquí se seleccionó una música a través de un proceso de curaduría, música que tiene la cualidad de movilizar ciertas emociones según autores, por ejemplo, como Arnie Cox. Y luego se combinó eso con una explicación acerca de la utilidad fenomenológica de la música para movilizar emociones, movilizar procesos emocionales. Y luego vino la segunda parte del taller, donde cada quien seleccionaba su canción, la canción que les representaba, que era la canción principal de la banda sonora de su vida, con lo cual se movilizaron procesos intensísimos, incluso en el personal que no estaba dispuesto que así pasara, pero que fueron muy, muy hermosos, porque fueron un compartir genuino de sus vivencias y de sus historias personales. Las imágenes muestran la selección de la música a través de el Spotify y la pantalla improvisada que pusimos allí para proyectar los contenidos audiovisuales. Esta actividad de la banda sonora de la vida tuvo que realizarse en 4 oportunidades, el boca a boca funcionó, se pegó entre la comunidad que era una experiencia interesante, que tenía un poquito de cine, que tenía un poquito de concierto, que tenía un poquito de vamos a sentarnos a conversar con música y bueno, en un pequeño consultorio que era el que se me fue asignado a mí, pues miren la cantidad de personas que estaban allí reunidas presenciando este taller en el cual participaron activamente. Aquí las cuidadoras pues realmente siguiendo su tradición, pues abrieron su corazón y lo expresaron y pues se apoyaron unas a otras y fue un proceso grupal realmente significativo porque las fallas de una, otra, le daba ideas de cómo subsanarla, todo desde una simple experiencia como fue oír una canción. En la semana 8, que comprendió las fechas del 8 de julio al 12 de julio, el objetivo específico fue programar y realizar un conversatorio sobre comunicación efectiva y asertiva en la familia y la pareja con pacientes y familiares del Centro Nefrológico Hugo Chávez. Además de la selección de los temas para el conversatorio, en esta semana yo, que soy un hombre de casi 60 años, tuve que aprender a utilizar otra tecnología, como es la de los Reels de Instagram, cosa que yo no suelo utilizar. Yo, si acaso, posteo alguna imagen de vez en cuando. Pero fiel a la exigencia típica de la intervención y a la utilidad de esta especial forma de pasantía que tenemos los estudiantes de la Universidad de Yacambú, logré preparar un reel que tiene una doble función, que era dar información sobre cómo es el proceso comunicacional y la efectividad y la asertividad que pueden tener ese proceso a título de cualidad y servir de motivación y de invitación para la realización de este conversatorio. Ese conversatorio se realizó en dos formatos, un formato presencial, como ustedes lo observan allí, y un formato en WhatsApp que se los mostraré en la siguiente lámina. Esta diapositiva corresponde al formato online del conversatorio sobre comunicación efectiva y asertiva. Allí lo encuentran con el grupo que se organizó en WhatsApp para el fin, que es el taller CNHC, Centro Nefrológico Hugo Chávez, donde además de utilizar el reel que ya mostré en la diapositiva anterior, se le compartieron otro tipo de videos y se utilizó el mecanismo de las encuestas de WhatsApp para promover la participación, que fue bastante interesante en el grupo porque las personas pues manifestaron que efectivamente tenían dificultades de comunicación, utilizaban modelos pasivo-agresivos de comunicación, utilizaban la proyección, el responsabilizar al otro de lo que pasaba con cada uno de ellos y cómo esto incidía en su dinámica familiar, que precisamente es una de las variables objeto de intervención de conformidad con el diagnóstico. En la semana 9, que transcurrió del 15 al 19 de julio de 2024, el objetivo específico fue programar y ejecutar un taller de meditación vipassana, una sesión de visualización dirigida y una de relajación muscular como mecanismos para el manejo del estrés por pacientes y familiares de la unidad nefrológica Hugo Chávez. Si quisiera encontrar un elemento unificador en las actividades realizadas durante esta semana, sería el trabajo en el cuerpo. El trabajo corporal, según la experiencia que yo he podido acumular a lo largo de los años, incluso como paciente, como consultante, es un trabajo que encuentra pocas resistencias, es un trabajo que como no se enfrenta a categorías cognitivas mayores, ni a mapas, ni a preconceptos, pues suele funcionar. Y para ello, pues entonces utilizamos la presencia de un facilitador invitado, el maestro Edgar Cárdenas, quien realizó una jornada de meditación vipassana, que es un vaciamiento de la conciencia, es simplemente un escaneo corporal
corporal, registrando las sensaciones que se tengan en el cuerpo sin juzgarlas o sin calificarlas, lo cual conduce a un estado bastante importante de relajación. Me correspondió a mí facilitar, tras una intensa búsqueda y colección de información, una sesión de relajación muscular progresiva de Jacobson, la cual también está documentada en amplísima literatura como un excelente mecanismo de afrontamiento mixto para el estrés que se sufre con ocasión de la enfermedad renal crónica y de la terapia sustitutiva de la función renal que constituye la hemodiálisis. Ambas experiencias fueron increíbles, según los reportes de los pacientes, porque fueron actividades específicamente para ellos, para los pacientes, a pesar de que, por ejemplo, el tríptico generado se compartió con toda la comunidad. Culminó esta semana con la realización de una sesión de visualización guiada. En este caso, el tema escogido por mí, que fue quien redactó el guión de esta visualización, fue la salud, mediante la aceptación de la realidad de la enfermedad en búsqueda de la resiliencia. Esta meditación fue recibida con muchísima serenidad por parte de los pacientes y la gráfica muestra, por ejemplo, a uno de ellos que al término de la sesión se encontraba ya profundamente dormido, lo cual nos habla pues de que dicha visualización por lo menos fue efectiva como mecanismo de relajación. Y es que transcurrió desde el 22 de julio hasta el 26 del mismo mes. Fue una semana ciertamente accidentada. En primer lugar, por el hecho de que tenía un feriado nacional en el medio. En segundo lugar, porque era la semana preelectoral, lo cual incidió en que, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, los cierres de campaña hiciesen imposible el traslado y el desplazamiento a lo largo de la ciudad. Por esta razón, el taller que se iba a realizar de forma presencial sobre comunicación asertiva y mejora de la funcionalidad familiar, que es el objetivo de esta semana, pues al exponérselo a los funcionarios competentes del centro, me plantearon precisamente estas circunstancias y convinimos en un cambio de modalidad. Ese cambio de modalidad condujo a que ese taller se convirtiese en una conferencia que se divulgó a través de YouTube, pues era un video bastante largo, en el cual se abordaron precisamente los problemas del funcionamiento de la familia de un paciente con enfermedad renal crónica y con el recurso de las enseñanzas de la literatura y con la que yo haya podido adquirir a lo largo de mi vida, pues se generó una conferencia que luego además fue compartida a través de la plataforma de WhatsApp mediante el grupo creado al efecto. La presente lámina muestra cómo una vez que ese video fue cargado a YouTube y fue compartido a través del grupo de WhatsApp creado para compartir información en este proceso de intervención, las respuestas que se recibieron de la comunidad, las cuales fueron bastante significativas, aunque no fueron muy cuantiosas, dada pues la preponderancia que tuvo el fenómeno electoral en esos días. La semana 11, que transcurrió del 29 de julio al 2 de agosto de 2024 por razones obvias y justificadas, fue la más difícil de todo este proceso de intervención. Esta fue la semana postelectoral. Usualmente el lunes después de las elecciones presidenciales no se trabaja, pero en este caso, pues, debido a la intensa conflictividad social que sacudió a toda Venezuela en la semana posterior a las elecciones, pues el centro cerró sus puertas, solo atendió durante 2 días en esa semana en unas jornadas de 24 horas durante las cuales no resultaba aconsejable la realización de actividad ninguna de intervención. Por tal razón hubo que reformular completamente el plan de intervención y cambiar las actividades por unas que fuesen, además de virtuales, que fueran cónsonas con la situación de ansiedad y de preocupación que estaba viviendo la población venezolana y dentro de ella, pues la comunidad del Centro Nefrológico Hugo Chávez. Por esta razón, de lo que se planificó originalmente a lo que se hizo, hay una gran distancia. ¿Qué fue lo que se hizo? En primer lugar, se hizo un ejercicio de arraigo, una visualización guiada que tenía incluso un video en el cual, partiendo de una metáfora que equipara madre biológica con madre tierra y madre país, pues se buscó conectar a las personas con su identidad, con su pertenencia, con su raíz esencial, incluso con su venezolanidad. Y esa meditación pues tuvo elementos regresivos, tratando de regresar al vientre materno mediante el ejercicio de la imaginación, todo ello buscando que las personas se sintonicen con sus propios recursos y con sus propias potencialidades y puedan pues pararse sobre sus propios pies y afrontar una realidad que en ese momento era conflictiva, no solo por la dinámica que impone la enfermedad, sino por la situación contextual sociopolítica que afectaba al país. La imagen que ustedes ven allí, que es Hernán Gamboa, pues muestra la parte de video de esta meditación, de esta visualización, perdón, quise decir, en la cual pues se culmina con
la interpretación del Gloria Raro Pueblo, que es nuestro himno nacional, que casualmente también es una nana de cuna, es el Duérmase mi niño, y con eso culmina esa actividad. Ese ejercicio fue compartido a través del grupo de WhatsApp y recibió una retroalimentación también discreta en cuanto a las respuestas, pero muy significativa. Las personas se mostraron muy conmovidas y pues tuvieron en ese grupo un espacio para compartir la ansiedad que estaban viviendo, la cual fue objeto de contención emocional. La segunda actividad diseñada para esta semana tan difícil como fue la undécima fue un cineforo. Este cineforo pues, se realizó a través de una plataforma tecnológica, pues se localizó una película que fue objeto de una selección cuidadosa. La película se llama 100 metros, una producción española en la cual un hombre joven de 35 años, con familia y una maravillosa carrera profesional, diagnosticado con una enfermedad degenerativa de muy mal pronóstico como es la esclerosis múltiple. Y va empeorando, pues como es lógico, y la película toma su nombre del hecho de que uno de sus compañeros de tratamiento le dice, dentro de un año no vas a ser capaz de caminar 100 metros. Y este hombre pues se empeñó con el auxilio de su suegro en no solo en caminar 100 metros, sino en correr un Ironman, que es una triatlón bastante exigente y lo logra, gracias al apoyo familiar. Pues la película pues viene el caso maravillosamente para la situación del escenario, se realizó la intervención, porque tiene que ver con funcionalidad familiar, con la familia como red de apoyo fundamental. Y pues es una película que es cortés en la medida en que no le coloca la enfermedad renal enfrente a la persona, a los integrantes de la comunidad, sino que lo hace de una manera sutil, utilizando una enfermedad distinta, con una sintomatología diferente, pero que muestra precisamente esa realidad, que es la increíble y superlativa importancia del apoyo familiar. Y a mano derecha van a encontrar pues la discusión del cineforo, el debate, que se hizo a través de la plataforma WhatsApp. La duodécima semana, que correspondió a las fechas que van del 5 de agosto al 9 de agosto, fue ciertamente muy demandante. El objetivo específico de esta última semana, pues evidentemente es el cierre, es la clausura tanto de las actividades como tales, como de los procesos emocionales y de las transformaciones de la organización para consolidar y mantener los alcances, los logros que se obtuvieron a lo largo del proceso de intervención. Disponer objetivo específico que él mismo es establecer acuerdos para mantener los avances generados en la intervención, presentar resultados de la intervención y tratamiento de psicología comunitaria mediante informe final para la Universidad de Yacambú y el Centro Nefrológico Hugo Chávez, dedicar una serenata a todos los integrantes de la comunidad, programar y ejecutar una sesión de cierre emocional de la intervención con los pacientes y sus familiares, llamada Pinta el color de tu esperanza. Las actividades centrales fueron de logística, requerir presupuestos para la gigantografía, que es la actividad de clausura, lo que aparece a mano izquierda, ir redactando el borrador de informe final para su revisión y corrección por parte de nuestro tutor académico, el doctor Alvin Fumero, así como hacer los contactos con los músicos que van a realizar la serenata, disponer lo necesario para ofrecer a esta hermosa comunidad un refrigerio adecuado a sus necesidades nutricionales y pues proceder al cierre de lo que ha sido una experiencia demandante, interesante, pero por sobre todas las cosas enriquecedora y que a mí particularmente me ha hecho un hombre muy feliz. Durante esta semana final se sostuvieron reuniones de coordinación y de seguimiento, en particular con la licenciada Bianca Villegas, quien es la administradora del Centro Nefrológico Hugo Chávez y quien obra en representación de la doctora Carla Nares, quien se encuentra de permiso médico, a quien se le expusieron las conclusiones a las cuales arribé yo como interventor y que están en el informe que ya se le hizo entrega. También tenemos las imágenes de lo que fue el último día de la intervención, en el cual yo tuve la alegría de brindarles una alegría a mi gente de esta comunidad a través de esta serenata con este trío mariachi que, bueno, que se desplazaron por todos los ambientes y que produjeron pues un momento mágico que no tuvo mayor finalidad psicológica, sino el bienestar. El que todo el mundo tuviera una sonrisa o una lágrima y que le complacieran sus peticiones y le cantaran sus canciones, unificando toda esta experiencia en algo que para mí es valiosísimo, como ya se los conté, como es la música. El cierre, la actividad final de cierre es una actividad psicoeducativa de información, como es esa gigantografía que está en el fondo, que tiene mucho espacio vacío para que toda la comunidad pueda intervenirla con marcadores y colocar lo que bien tenga, imágenes, manitos, huellas, pensamientos, sensaciones, lo que le nazca. Y ese proceso comenzó ese viernes 9 de agosto y tiene dos frases. Una frase que habla de la esperanza, que es lo que yo quise transmitirle a ellos, que dice que
vivir sin esperanza es como dejar de vivir, una frase de Fedor Dostoyevsky, y una frase de un luchador social norteamericano, Malcolm X, que dice que cuando el Dios se transforma en nosotros, hasta la enfermedad es algo bueno. Eh, Revelar esa gigantografía que costó muchísimo que la imprimieran a tiempo y que llegara al centro, pues fue un momento que todos disfrutamos mucho. Les repartimos marcadores y todo el mundo pues quiso colocar un pensamiento, un agradecimiento, una frase, un cariño para mí, y fue un cierre muy, muy, muy significativo para mí. Como todo lo que empieza acaba, esta lámina muestra el acta de cierre de la intervención suscrita por la licenciada Bianca Villegas, cuya participación y colaboración fue fundamental para mí como interventor. Sin ella, esto no habría podido realizarse, donde consta pues el cumplimiento de la programación y la foto que cierra este proceso y que en este momento manifiesto mi conmoción, mi sentimiento, porque representa la imagen que me llevo de esta intervención. Una comunidad maravillosa, unida por la resiliencia, que se ha enfrentado a una realidad de enfermedad que no es justa, pero que pasa y que sin embargo viven. Y eso es lo más importante. No sobreviven, viven. Y con ello enseñan a todos, en particular a mí, un maravilloso ejemplo de lo que es la entereza y la fortaleza de carácter y de espíritu. Gracias por la experiencia y gracias por su atención.